Casanelo, ya está Rogelio Frigerio, el ministro, me voy a corregir, el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda. Así es. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando de este tema y lo quiero también sumar a este tema porque el director de Vialidad Nacional, que imagino, bueno, es un organismo autárquico, pero imagino está coordinado con su ministerio, ¿no? Vialidad Nacional. Bueno, depende del Ministerio de Transporte, pero trabajamos todos en equipos. Claro, depende del Ministerio de Transporte. Bueno, pero ha dicho que ha habido sobreprecios enormes en obras digitadas en las obras en Santa Cruz de Vialidad, ¿no? Que uno ve el listado y el 80% de esas obras se las quedó Lázaro Báez. Estamos hablando de una cifra astronómica, 16.300 millones de pesos. Esto es en el periodo, creo que 2010-2015, el Grupo Austral, de Austral Construcciones, se quedó con más 16.386 millones de pesos. El 78% de las obras de vialidad de Santa Cruz. Muy lejos del resto de los grupos que estuvieron operando ahí. 16.300, 16.400 millones de pesos. Bueno, es así, sospechan de que ha habido un sobreprecio grande en toda la obra pública y en particular la que manejó Lázaro Báez. La verdad que sí, todo eso que se ve, esos iba a decir funcionarios, esos empresarios o miembros de las cuevas que cuentan dinero, evidentemente gran parte de esos recursos de la gente surgen de los sobreprecios de la obra pública y por eso estamos implementando sistemas de licitación transparentes, online, intentando diversificar y aumentar la cantidad de oferentes en las obras públicas que hemos licitado. Ya estamos viendo que eso funciona, que hay más competencia y que por consecuencia de esto los precios bajan. Queremos que haya mucho más controles. Evidentemente, gran parte de la corrupción de estos años vino por la obra pública y tenemos que estar muy atentos para que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, acá decía Ramón Indart algo cierto también, ¿no? Que la corrupción que ahora se enfoca en Lázaro Báez porque está la pregunta si lo que encontraron es el tesoro de Lázaro Báez o de la familia Kirchner, con todas esas propiedades, más de 150 propiedades, el diario de la Nación dice 212 propiedades. También involucra a la obra pública en general, digamos, Lázaro Báez ha sido incluso socio de algunos empresarios de obra pública del macrismo o está involucrado en la causa el presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Es decir, se está hablando de que los que participaron de la obra pública en el gobierno anterior, bueno, en general están todos sospechados. Digamos, ¿cómo se hace para licitar las nuevas obras, empezar con las nuevas obras cuando están todos sospechados? Obviamente Lázaro Báez ya está fuera de juego, pero el resto... Bueno, vamos a hacer estamos haciendo un registro de constructores, de empresarios de la obra pública, insisto, lo más amplio posible, y donde vamos a tener que aceptar a algunos y seguramente rechazar a otros con criterios objetivos. La idea, Maxi, es que a partir de ahora la gente tenga más confianza y tranquilidad respecto a dónde van los recursos de los impuestos. En la Argentina no se cobran pocos impuestos. Debemos tener una de las presiones tributarias, uno de los niveles impositivos más grandes de la región, seguro. Superamos hasta Brasil, que tenía antes la mayor presión impositiva. Pero tenemos, lo hemos dicho acá en su momento, pagamos impuestos los argentinos como en los países nórdicos. Y esto no pasa en los países nórdicos. Hay un Estado que cuida el destino de estos recursos. Y nosotros tenemos la obligación como gobierno, que está hace poco más de 4 meses, de darle tranquilidad a la gente respecto a dónde van los recursos que con mucho esfuerzo los argentinos le dan al fisco. A ver, ¿quiere hacer una pregunta, Diego Genú? Sí, un poco en la línea de lo que decía Maxi recién, cómo se explica esa sociedad, ¿no?, tan discutida entre Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, y Lázaro Báez, que, bueno, estamos viendo las propiedades que tenía, los beneficios que tenía, digo, esa sociedad entre IEXA, la empresa que perteneció al Grupo Macri, y Lázaro Báez. ¿Cómo la explica el gobierno? ¿Cómo la explica el presidente? ¿Hay alguna explicación para eso? La verdad que yo no conozco la sociedad esta y el presidente ha sido muy claro. La justicia tiene las manos libres para investigar el pasado y el presente. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que estamos, por suerte, viendo ahora, que hay una justicia que por fin empieza a investigar y empieza a tener resultados. Y me parece que eso es sano, es muy sano para la sociedad. Que también por fin le empiezan a preocupar e interesar
estos casos de corrupción. Creo que eso es muy sano y muy bueno para la democracia. A ver, voy directamente al tema obra pública, porque se ha hablado mucho de que los números que dan consultoras privadas como tendencias económicas o que están manejando consultoras privadas respecto a la destrucción de empleo, más de la mitad se debe a la obra pública. Yo mostraba el otro día un gráfico, no sé si lo tenemos, que creo que también lo han hecho ahí en el Ministerio del Interior y Obra Pública, que muestra, bueno, y reconoce una destrucción de empleo importante en la obra pública, noviembre, diciembre y enero. Pero es lógico, si vos pensás que durante el año 2015... No, estamos hablando de obra pública, el de Barras, el de... exactamente. Si vos pensás que durante el año 2015, que es este año, la mitad de las obras de infraestructura del Estado no recibieron un solo peso, la mitad. Y desde octubre prácticamente la totalidad de los pagos de la obra pública se suspendieron. Se habían paralizado totalmente. Absolutamente paralizados. Hoy lo hablábamos con el intendente de Seiza, que fue otro de los perjudicados por esta política del gobierno anterior, que desde octubre se desentendió de los pagos del Estado. Es lógico que eso genere esta destrucción de empleo que tiene su pico en diciembre. Es decir, bueno, claro, hay 10.000 puestos de trabajo menos o 10.500 en noviembre, casi 30.000 puestos de trabajo menos en la obra pública en diciembre y 15.500 puestos de trabajo menos nosotros en marzo, en enero. En marzo, cuando pudimos recopilar los antecedentes, porque en el Estado no se puede pagar cualquier cosa. Vos tenés que tener un expediente, tenés que tener los certificados de obra, tenés que tener los comprobantes de que realmente las cosas se hicieron. Estuvimos hasta marzo generando, reconstruyendo esa información que lamentablemente con el Estado desmantelado que heredamos no teníamos y nos empezamos a poner al día. Y vos fíjate que en marzo ya hay una clara reversión de la tendencia y empezamos a crear empleo en el área de la construcción. ¿Cuánto llevan pagado ahora de obra pública que en lo que va del año? Prácticamente toda la deuda, que en el caso del Ministerio del Interior solo de Obras Públicas y Vivienda era más de 10.000 millones de pesos. Ya pagaron el primer trimestre 10.000 millones de pesos. Habremos pagado un 80% de esa deuda. Insisto, el resto, a pesar de que hay una clara decisión del presidente y una orden del presidente de pagar lo más rápidamente posible, hay papeles que faltan y que estamos tratando de reconstruir. A ver, ¿y en cuánto tiempo creen que se puedan recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se han perdido? Nosotros pensamos que en los últimos 4 o 5 meses. Entre abril y mayo ya vamos a empezar a tener una generación de empleo en la construcción mucho mayor, sobre todo mayo, y producto también del tiempo que duran las licitaciones. Nosotros vos pensás que en el área de agua y saneamiento, de agua y cloacas, del área metropolitana, estamos sacando una licitación por día. Todos los días vos vas a ver en los diarios de la Argentina las llamados a licitación de las distintas regiones y ciudades del área metropolitana que empiezan obviamente a generar trabajo una vez que esas licitaciones se concretan. Estamos hablando de 30, 60 días. Frigerio, hay toda una discusión. Hoy ha hablado Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, defendió por qué sigue manteniendo la tasa de interés de referencia, de las LEBAC, que licita el Banco Central, los bonos que coloca el Banco Central en los bancos o en empresas en 38% anual, que es una tasa muy, muy elevada, y que golpea obviamente en el crédito de la pyme, que tiene que pagar para un descubierto 60-70% descubierto, en la refinanciación de las tarjetas de crédito, cuando alguien quiere sacar un crédito de consumo. Está muy, muy caro el crédito hoy en Argentina y eso enfría la economía. Hoy Sturzenegger defendió eso, dijo, miren, hasta que yo no vea señales de desaceleración, y dijo que la inflación va a estar en 1,5% mensual recién en septiembre. Bueno, da la idea de que Sturzenegger dice, con estas tasas elevadas vamos a tener que vivir bastante tiempo. Nosotros estamos seguros, esa no fue la definición del presidente del Banco Central. ¿No hay un riesgo hoy peor que la inflación, que es la recesión? El presidente del Banco Central no planteó que vamos a convivir con estas tasas mucho tiempo. Hasta septiembre. No, él planteó que a septiembre íbamos a tener tasas de inflación del 1,5%, que para la historia de más de una década de tener una de las inflaciones más altas del mundo es un buen dato. ¿Usted confía que la tasa de interés puede ir bajando antes de...? Estoy convencido de que va a ser así. Nosotros tenemos hoy en abril el peor mes de inflación porque se conjugan varias cosas. Se conjugan las tarifas, que tienen impacto sobre todo en abril. Se conjugan que estamos todavía transitando un semestre donde las políticas monetarias
extremadamente expansivas de la última parte del año, las elecciones, etcétera, el gobierno anterior, tienen un impacto todavía hasta el primer semestre. Estamos todavía teniendo algún impacto de la unificación del tipo de cambio, pero todas estas variables ya juegan distinto a partir de la segunda parte del año. Estamos convencidos de que mayo va a ser una inflación mucho más baja que la de abril, que junio va a ser mayor que mayo, y que yo te digo que en julio ya vamos a tener una inflación del 2%, y probablemente en septiembre ya va a ser menos de 2%. Se está hablando, por un lado, del golpe muy fuerte que hubo en el poder adquisitivo salarial por la suba de precios, la devaluación, la suba de precios, y todavía no han terminado de cerrar la mayoría de las paritarias, lo cual hay en sectores en blanco que todavía no cerraron paritaria una caída de hasta el 20% del poder adquisitivo. Y eso se nota en la caída del consumo los primeros meses. Ahora, la segunda cuestión que empieza a verse es la pérdida o el riesgo sobre el empleo si la economía sigue Nosotros estamos, por supuesto que estamos preocupados, no porque convalidemos que haya una destrucción masiva del empleo, que no es lo que se está dando, que no es lo que dicen las estadísticas que tenemos, que lamentablemente todavía no son completas, las vamos a tener probablemente en los próximos meses, porque también tuvimos que reconstruir las estadísticas públicas en el INDEC. Hay sí sectores más comprometidos. Vos planteaste el sector de la construcción, es uno de los sectores más comprometidos, en la cual ya estamos viendo en marzo una reversión de la tendencia. Está el sector metalmecánico, que tiene en donde se sufre el impacto de la crisis, de la grave crisis de Brasil. Pero en general nosotros no vemos una destrucción del empleo en general. Sí vemos un pequeño crecimiento, eso es lo que dicen las estadísticas del empleo formal en la Argentina. El empleo en blanco, y es el sistema, claro, integrado de pensiones, de jubilaciones y pensiones. Que es el único dato que hoy tenemos. Ahora, por supuesto que estamos que no considera el 40% de empleo precario, digo, aquellos que son monotributistas y facturaban para las empresas y por ahí el presidente debajo del contrato. Muy preocupado con la situación. Está muy preocupado con una situación que ya lleva más de 4 años. Hace 4 años que en la Argentina no se crea empleo. Hace 4 años que no se crea empleo, solo empleo público para esconder el desempleo. También recordemos que en 10 años los empleos del sector público casi se duplicaron. El gobierno anterior creó 1,5 millones de puestos en el sector público y por supuesto eso escondía la dificultad que tenía la economía de crear empleo privado. Nosotros estamos tratando de revertir esa tendencia. ¿Cómo? Y en base a la confianza, en base a convocar inversiones nacionales, ahorro externo que se traduzca en inversión en la Argentina. El presidente está impulsando la obra pública. Vamos a tener, hoy presentó el presidente en Ezeiza el plan de viviendas, más de 100.000 millones de pesos del Estado dedicado a cubrir uno de los déficits más importantes que hay en la Argentina, que es el déficit habitacional. Mañana presentamos el Plan Nacional de Aguas, cloacas, agua potable, acueductos. Solo la aclaración que venimos haciendo siempre mientras ya se ubica Campagnoli, vamos a estar hablando con él ya en un ratito. Pero la aclaración es que se creaban 80.000, en los últimos 4 años se creaban alrededor de 80.000 empleos por año, cuando la economía argentina necesita por lo menos que se creen 300.000 empleos por año para que no aumente el desempleo. Por supuesto. Porque eso es en términos netos lo que ingresa de fuerza laboral. Por eso está claro que las estadísticas del kirchnerismo eran falsas y nosotros lo planteamos en la campaña, lo hemos planteado acá. Evidentemente la Argentina tiene un problema con el empleo, que no es un problema de ahora. Es un problema que tiene más de 4 años en los cuales la Argentina no ha podido crecer. Y nosotros tenemos que superar este problema y estamos trabajando para eso. Una pregunta, Yenú. Sí, bueno, la discusión sobre la ley antidespidos, ¿no? Que se aprobó ayer en el Senado por amplia mayoría de la oposición, ¿qué va a pasar en diputados? Muchos dicen que usted es uno de los encargados de hablar con los gobernadores para la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Espera el gobierno frenar esa ley antidespidos? Yo espero que haya un debate racional en la Cámara de Diputados y que tenga en cuenta la historia también. En el pasado no han tenido éxito leyes que prohíben el despido. Lo que necesitamos es tener leyes que promuevan la creación de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. El turismo lo anunció el presidente hace un par de días, hoy en la vivienda, mañana el sector de saneamiento, de cloacas y de agua potable. El Estado tiene una responsabilidad en liderar este proceso de inversión y lo estamos haciendo. También tenemos que generar el clima, las condiciones para incentivar la erradicación de inversiones que creen trabajo. Inversiones que vengan de los argentinos y que vengan del ahorro externo también. Y eso es lo que estamos haciendo. Este tipo de medidas, que son arbitrarias, que a nuestro juicio por lo menos no son inteligentes, pueden generar el efecto contrario.
hay muchas pymes que ante la posibilidad de tener que pagar una doble indemnización o la prohibición absoluta de despedir, quizá tenían la idea de contratar 4 o 5 personas y la postergan 180 días. Eso no es lo que necesita la Argentina en este momento. Ese es nuestro punto de vista. Vamos a tener en diputados la posibilidad de discutir. Vamos, Ramón. A ver, lo que a mí no me quedaba claro era si esta situación de despidos no es tal como planteó Triaca con Peña en conferencia de prensa, es ¿por qué tanta preocupación del Gobierno Nacional de que esto no pase? Digamos, se vio una presión política en el Senado para intentar de que no se avance. Esa presión política no existió, no es verdad. Y la preocupación es porque estamos haciendo un esfuerzo grande para crear condiciones para que en la Argentina, después de 4 años de recesión y de incapacidad de crear empleos, empiecen a crear empleos, y no queremos nada que pueda atentar contra esta política que necesita la Argentina, que necesitamos los argentinos. Por eso es nuestra preocupación. En realidad estamos ocupados en crear condiciones para que en la Argentina se vuelva a crecer y se generen empleos. Y eso es lo que queremos discutir. Queremos discutir en el Congreso cuáles son las políticas para fomentar la generación de nuevos empleos. Se les plantó Moyano, porque hasta ahora era casi una luna de miel con Moyano, con la CGT, incluso con Barrio Nuevo y demás. Y mañana van todos a una marcha. Todo junto, las 3 CGT, las 2 CTA. No van todos, hay sectores que se bajaron, pero a ver, es una marcha en función de, o en el marco de la celebración por el Día del Trabajador del 1 de mayo. Y en la Argentina hay libertad para expresarse. Si alguno cree que estamos haciendo alguna cosa mal o que alguien la podría hacer mejor, es natural y sano que lo exprese. Nosotros que está en contra de esta ley, está en contra de los trabajadores, ¿no? Nosotros estamos a favor de la generación de empleo en la Argentina, empleo que genere riqueza y que pague buenos salarios y que sea formal, que pague las cargas sociales. Eso es lo que queremos fomentar en la Argentina y estamos trabajando para eso. Frigerio, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Voy a hablar unos minutos con el fiscal José María Campagnoli. Gracias por venir.